Muy bien, nuevamente empezamos a la segunda parte de esta clase con un tema que es una derivación de las láminas anteriores. Me refiero a la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es un concepto que no solamente se refiere digamos, al aspecto de inocuidad alimentaria, con el que muchos lo confunden, ¿no? La inocuidad alimentaria esencialmente está referido a que los alimentos no hagan daño, ¿correcto? Pero el concepto de seguridad alimentaria abarca otros aspectos, además de la inocuidad, que tienen que ver básicamente con el acceso, es decir, la disponibilidad de alimentos. Entonces, cuando uno habla de seguridad alimentaria, tenemos que entender varios aspectos, entre ellos la posibilidad de tener un acceso físico o material al alimento, desde el punto de vista económico, que esta no sea una barrera para poder acceder al alimento que se necesita, y este también tiene que estar adecuado socioculturalmente. Nosotros, como gran tierra gastronómica, entendemos ese concepto porque los paladares en el Perú se amoldan dependiendo del lugar en el que uno nace, ¿no? Entonces cada región, cada cultura que está dentro de nuestra idiosincrasia también tiene ciertas preferencias, ¿no? Y de acuerdo a esas preferencias tenemos que orientar, digamos, la oferta para el consumo de las personas. Entonces, si tú vas con un alimento que no es propio de una cultura, de una sociedad, entonces esta sociedad no va a consumir, o en todo caso de manera agradable, este tipo de alimento. Entonces tenemos que incorporar al concepto también lo que tiene que ver con la cultura, que haga más accesible el alimento a las personas, ¿no? Y dentro de eso, pues ya lo dije, que la cantidad de alimentos que se pongan a disposición de la gente sean suficientes, o sea, satisfagan la necesidad de los consumidores, sean inocuos, no provoquen daño al consumidor y sobre todo sean nutritivos, es decir, contengan una composición suficiente para garantizar el crecimiento y desarrollo de la persona dentro de la etapa de vida que corresponda, ¿no? Entonces, todos estos aspectos muy interesantes, que no es solamente comer, ¿no? Y a eso quiero apuntar cuando hago la referencia del concepto de seguridad alimentaria, no es solamente que comas 3 veces al día y bien taipá. No solo es eso, son otros aspectos que ya los hemos mencionado, ¿no? Y dentro de lo que las Naciones Unidas ha establecido, la seguridad alimentaria, o sea, garantizar el acceso físico, la condición económica, la adecuación cultural, la inocuidad y la nutrición, todos esos aspectos son un derecho humano fundamental. Es decir, a nivel mundial, la seguridad alimentaria en los últimos años ha adoptado esa categoría, ¿no?, de derecho humano fundamental, ¿ya? La ley, ya lo vimos en la lámina anterior, la ley 31315, a nivel de Perú, establece también la seguridad alimentaria y nutricional, aquí ya se complementa, en 5 dimensiones claves. Y acá viene otro tema preguntable, ¿no? ¿Cuáles son las 5 dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú? Obviamente, esta ley en el Perú recoge las características que acabamos de mencionar, que son las características a nivel internacional. Es decir, empezamos por el acceso, es decir, la capacidad que tengan las personas de adquirir alimentos, ¿no? La utilización, el aprovechamiento adecuado de los alimentos a nivel familiar o individual, lo que lleva al conocimiento de las formas cómo se preparan los alimentos, ¿no? Tú puedes tener en tu alacena
el suficiente arroz, papas, fideos, carnes, en general proteínas, grasas. Ahí está todo, tu refrigerador está repleto, tu alacena abastecida. Una cosa envidiable. O sea, tú has garantizado el acceso a los alimentos. Pero si de repente lo único que sabes es freír huevos o hervir el agua, estamos en problemas de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, y peor de todo, si por ahí ya te tocó vivir solo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Todos los días pan con mantequilla? Difícil, ¿no? Entonces, no solo se trata de la accesibilidad, sino también de la utilización, que implica el saber preparar, ¿no? El saber cocinar, el saber procesar esos alimentos, ¿no? La tercera característica en la ley peruana, y por eso digo, es un tema que se puede preguntar en cualquier examen, sea de SERUMS, de ENAM o de residentado, es la disponibilidad, es decir, la existencia de suficientes alimentos que se puedan proveer a la población. Ahora, cuando hablamos de disponibilidad, no estamos hablando solamente a nivel casero, ¿eh? Por si acaso. Estas características no se reducen a un nivel familiar, sino estamos hablando de cómo un gobierno tiene las políticas adecuadas para que pueda abastecer de alimentos a toda una población. Imagínate a los 33 millones de peruanos, si no más, que en algún momento quieran consumir un alimento, el Estado o el gobierno, como el órgano operativo o de gestión, tiene que garantizar las políticas que permitan la producción suficiente de estos alimentos y la comercialización para abastecer la necesidad de las personas. Por ejemplo, el Perú, que es un país arrocero por naturaleza y por excelencia, y papero, ¿no? O sea, la papa y el arroz son algunos de los alimentos que no faltan en las mesas de las grandes mayorías. ¿Qué pasa si un día la producción de arroz no alcanza para satisfacer el consumo? O la producción de cualquier otro producto no alcanza para satisfacer el consumo. Entonces el Estado está en la obligación de tomar acciones que garanticen la disponibilidad del insumo. Por ejemplo, importar arroz o importar cualquier otro alimento que la población está consumiendo. Entonces hay momentos en la que la producción puede sufrir problemas por diferente naturaleza, hablemos inundaciones, sequías, plagas, etc. Entonces debe haber una política que garantice la disponibilidad de los alimentos, ¿no? La estabilidad, el hecho de que los alimentos estén, los principales alimentos sobre todo, puedan estar en la mesa de los consumidores en la mayor parte del tiempo, ¿no? Ahora, esto lamentablemente a veces no se cumple porque hay alimentos que son estacionales, ¿no? Por ejemplo, no todo el año tenemos la oportunidad de disfrutar de un sabroso mango Edward, ¿no? Porque este alimento esa fruta tiene una temporalidad o una estacionalidad. O cuando estamos de veras, en algunos tipos de alimentos, especialmente marinos, también van a haber etapas en el que no vamos a poder consumir el alimento, ¿no? Pero fuera de ello, deben haber productos alternativos que garanticen la estabilidad, o sea, que la población consuma de manera permanente ese tipo de alimentos, ¿no? Y la institucionalidad se refiere al marco legal, ¿no? Es decir, el Estado tiene que tener un marco legal que garantice todos esos que estas características se cumplan y en consecuencia exista una seguridad alimentaria y nutricional como lo establece esta ley 31315. Así es que el concepto de seguridad alimentaria que está en el evaluatario también, por favor, hay que tomarlo en cuenta. Pasamos a otro tema ya en las últimas 8 láminas que nos quedan, y de ahí viene una sorpresa, ¿ya? Especialmente preparada para todos, que es el control de vectores y plagas, ¿no? Entonces, el evaluatario nos habla o nos plantea desarrollar el tema de control de vectores y el control de plagas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El control de vectores se define
específicamente como aquellas actividades que están orientadas a eliminar o a reducir o controlar la reproducción de vectores, ¿ya? De tipo esencialmente biológicos. Hablamos zancudos, hablamos de mosquitos, ¿no? Esencialmente. Entonces, el control de vectores, o también llamado control vectorial, se refiere a eso, a la actividad que busca eliminar, reducir o controlar la reproducción o la presencia de este tipo de organismos, ¿no? Y esto se puede hacer, pues, de tres formas, ¿no? Control químico, control mecánico o control físico o biológico, ¿no? Un ejemplo muy emblemático de esto es el dengue, ¿correcto? Entonces, hablemos un poco de dengue a propósito del tema del control vectorial. El dengue es una de las enfermedades que está en el top 5 de los problemas de salud más importantes en el Perú, ¿no? Junto con la desnutrición y la anemia, la tuberculosis, la mortalidad materna. El dengue está en ese selecto grupo de problemas de salud pública, ¿no? Y el dengue, como ya lo manifesté en la anterior clase, pues es un problema que aparentemente no lo estamos pudiendo eliminar porque ya van más de 25 años que se presenta de manera permanente y sostenida a la misma hora y al mismo canal, como siempre digo, en la mayoría de las regiones de nuestro país, ¿no? De las 25 regiones que tenemos en el país, en 18 regiones el dengue es un problema periódico que se recicla y que permanece a lo largo del tiempo. Entonces tomemos como ejemplo, y por lo tanto es un tema muy preguntable, o sea, es bastante probable, es altamente probable que te vengan preguntas de dengue, así es que ojo con eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el dengue, el éxito del control del dengue depende del control del vector, esencialmente, no en el tratamiento. La vacuna del dengue es algo que se está empezando a probar. Es más, como ustedes saben, empezó el año pasado la vacuna Takeda, ¿no? Que es una de las 3 tipos de vacunas que se están probando en el mundo. La vacuna japonesa es la que hemos empezado a probar de manera experimental en el grupo de escolares de 10 a 17 años en el Perú, ¿no? En las regiones de Piura, Ucayali, Iquitos y Iquitos, Piura, Tumbes y Ucayali, ¿no? Esas son las 4 regiones en las que se ha empezado a probar y durante este año se va a medir el impacto para, según los resultados, podamos incorporarla en el arsenal terapéutico o de inmunizaciones del Perú, ¿ya? Entonces, pero hasta que eso suceda, y ojo que a nivel internacional la efectividad de esta vacuna llega solo al 75 a 80%. O sea, tampoco es una vacuna que tenga una altísima efectividad que debería ser la que llegue a 95%, ¿no? Entonces, estamos en 75-80, por lo tanto, eso significa que a pesar de que incorporemos a la vacuna en el esquema de inmunizaciones, no debemos dejar de seguir trabajando el control vectorial, ¿no? Y el control vectorial químico tiene que ver esencialmente con el uso de sustancias que eliminan al vector del Aedes aegypti, ¿no? Como son los insecticidas que se usan a través de la fumigación, ¿no? También los larvicidas, ¿no? Que son sustancias que se aplican en el agua de los recipientes para eliminar a las larvas, ¿ya? Entonces, esos son los principales, actividades de tipo químico que están orientados al control vectorial del dengue, que lo estamos tomando como un ejemplo emblemático de lo que es control de vectores, ¿no? Entonces, matamos larvas, matamos a través de los larvicidas, o matamos vectores en vuelo, es decir, zancudos adultos,
a través de la fumigación, ¿no? La eliminación mecánica tiene que ver básicamente con la eliminación de criaderos, ¿no? Es decir, yo prefiero no tener criaderos para que el agua no se empose y de esa manera se convierta en una fuente de reproducción. Entonces, eliminando vectores podría ser también una forma de tipo mecánica como yo puedo eliminar. Y el control físico-biológico tiene que ver también con una actividad experimental que todavía está en prueba, que se trata de una bacteria denominada Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria que si ingresa al organismo de la Aedes aegypti, a ver, para que me entiendan en términos claros, lo esteriliza, ¿no? Como ustedes saben, el Aedes aegypti que transmite el virus del dengue es el Aedes hembra, no el macho. O sea, en realidad la que genera el problema es la hembra, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Bueno, pues, ese es el chiste de la noche, ¿no? Entonces, esta bacteria, Wolbachia, que la están probando en algunos países del Asia y en Brasil y ahora poco en Colombia, básicamente consiste en reproducir otro tipo de insectos que portan a esta bacteria en su organismo y soltar a estos insectos, estos zancudos, que no son Aedes aegypti, junto a los Aedes aegypti que existen de manera natural en las zonas más endémicas. De tal manera que al hacer un cruce, ¿no? Un cruce sexual entre los vectores infectados con la bacteria, con los vectores de la llamados Aedes aegypti, exista una incorporación de la bacteria en el organismo de estos vectores, principalmente vectores hembras, con lo que se provoca la esterilización y en consecuencia ya no van a poder transmitir el virus a las personas. Esto que está en prueba también tiene un rango de efectividad alrededor del 80%, o sea, estamos hablando más o menos igual que la vacuna que se está probando. Entonces, sea de una u otra manera, sea con la vacuna o sea con la Wolbachia como control biológico, al final de cuentas vamos a tener que seguir usando otro tipo de controles, ¿no? Como el control de la eliminación de criaderos o el tapar los recipientes adecuadamente para evitar la reproducción del Aedes aegypti, ¿no? Entonces, la idea de esto es básicamente reducir el riesgo de transmisión de enfermedades transmitida por vectores. Y aprovecho para mencionar que el grupo de enfermedades que tienen como característica común, que son enfermedades que se transmiten por vectores biológicos, llámense zancudos o llámense mosquitos, se denominan de manera general enfermedades metaxénicas, ¿no? O sea, ¿qué es una enfermedad metaxénica? Es una enfermedad que se transmite por vectores, ¿no? Por vectores biológicos. Las enfermedades más emblemáticas, más conocidas dentro de este grupo de metaxénicas es el dengue, es la malaria, ¿ya? Es la bartonelosis, ¿ya? Es también el Zika, la chikungunya, ¿no? Dentro de este grupo que tienen en común la fiebre amarilla, no quería olvidarla, muy importante, el grupo de enfermedades metaxénicas, ¿no? Y ahí están los ejemplos más o menos que ya hemos mencionado. En cambio, el control de plagas se refiere al uso de sustancias químicas o biológicas para combatir en general plagas, ¿no? ¿Qué son las plagas? Las plagas son básicamente la aparición por encima de las cantidades habituales o naturales de insectos que pueden afectar la salud de las personas de manera directa o indirecta. Por ejemplo, de manera directa puede ser a través de enfermedades que provocan en el ser humano, o de manera indirecta enfermedades que afectan los cultivos, ¿ya?
que alteran la producción de alimentos, con lo que de manera indirecta están afectando también la seguridad alimentaria de las personas, con lo que afectan su salud, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el control vectorial y el control de plagas, ¿no? En tipos de plaguicidas, que son las sustancias que se usan para eliminar las plagas, podemos tener los plaguicidas según el organismo que controlan, que pueden ser insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, etcétera, rodenticidas, que eliminan los animales que pueden ser vectores también, o pueden ser otro tipo de animales menores, como los roedores, ¿no? Las langostas, y otro tipo de animales que pueden afectar el entorno en el que vivimos, o también por su forma de actuación o de acción, ¿no? Que pueden ser de contacto, ¿no? Por ejemplo, los venenos para ratas que se pueden usar, a través de las fumigaciones que se usan para las plantaciones, para protegerlas contra este tipo de plagas y evitar problemas de producción de alimentos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia. No hay mayor cosa que decir sobre este tema, que es lo que está planteado acá. A ver, pasando a otro tema. Esto ha venido bastante en exámenes de ENAMI residentado. Me refiero a la gestión y manejo de residuos sólidos. ¿Qué cosa es un residuo sólido? Un residuo sólido no es otra cosa que cualquier producto que se genera en un establecimiento de salud, producto del trabajo, del acto médico, de los procedimientos que se realizan en esos establecimientos. Entonces, cualquier desecho producto de esta actividad se denomina residuo sólido relacionado a los establecimientos de salud, ¿ya? Entonces, la norma técnica que gestiona el manejo de los residuos sólidos establece algunas características, ¿no? Por ejemplo, una acción para eliminar o gestionar los residuos sólidos es la minimización de los residuos, que se traduce como tratar de generar menor cantidad de residuos, o en todo caso reutilizar algunos residuos que se puedan aprovechar a través del reciclaje, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos claves que está contenido en la norma técnica de de manejo de residuos sólidos. Otro es la segregación de la fuente, es decir, cómo separamos, segregar es separar, cómo segregamos los diferentes tipos de residuos que se producen como consecuencia del trabajo que se realiza en los establecimientos de salud, sea una posta, un centro de salud, un hospital o un instituto, ¿no? Y en esta parte, la norma técnica indica que los residuos sólidos se dividen o segregan en tres categorías, ¿no? Las categorías se conocen como clase A, que están referidas a los residuos biocontaminados, los de clase B, que están relacionados a los residuos especiales, y los clase C, que son los residuos comunes. De acuerdo a la norma técnica internacional, y el Perú se acoge a eso, cada tipo de residuo o cada clase de residuo recibe una colorimetría específica para su manejo. El color rojo está relacionado a los residuos biocontaminados, el color amarillo a los residuos especiales y el color negro a los residuos comunes. Voy a ampliar un poco más de esta información en la siguiente lámina, una vez que terminemos de repasar esta primera. El almacenamiento es otro aspecto dentro del proceso de gestión de residuos sólidos, en el que hay que garantizar que cada tipo de residuo esté almacenado temporalmente de forma adecuada hasta su disposición final. Es decir, antes de que eliminemos un residuo de manera definitiva, debe haber un almacenaje previo, el que debe contar con las garantías adecuadas, ¿no? Igualmente, el transporte es otra etapa de la gestión del manejo de residuos, que es el traslado
a los lugares adecuados de acuerdo al tipo de residuo. Recuerden que existen básicamente tres tipos de residuos, ¿no? Y luego el tratamiento se refiere ya a la disposición final, al tratamiento intermedio, porque hay tres tipos de etapas, ¿no? El almacenamiento, que es la primera etapa, en donde se conservan los residuos hasta que tengan la disposición final, pero hay una etapa intermedia que tiene que ver con el tratamiento, que es en donde se empiezan a aplicar de acuerdo al tipo de residuo lo que la norma específica indica para ese tipo. Por ejemplo, una cosa es eliminar placentas, otra cosa es eliminar agujas, otra cosa es eliminar sustancias radioactivas, producto del servicio de rayos X, etcétera, ¿no? Entonces debe haber un tratamiento intermedio para cada uno de estos productos, ¿no? Y finalmente la disposición final, que tiene que ver ya con la eliminación definitiva de cada uno de esos tipos de residuos. ¿Bien? La valorización es un aspecto que no se aplica para todos los residuos, solamente para aquellos que se puedan reciclar, que esencialmente se entiende no son los biocontaminados ni los especiales, sino específicamente los residuos comunes. O sea, los residuos comunes, como vamos a ver en un momento, son residuos inocuos que no exponen al peligro a las personas que manipulan esos residuos y que en muchos casos pueden ser reutilizados, pueden ser reciclados, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere la valorización. O sea, podemos recuperar el valor de algunos de esos residuos. Muy bien, esta es la lámina a la que quería llegar. La norma técnica que regula todos estos aspectos y a la que he hecho referencia en la lámina anterior es la Resolución Ministerial 554 del año 2012. O sea, ya es una norma que tiene más o menos 13 años de vigencia. Y acá está un poco el detalle de la clase de residuos. En rojo están los de clase A o biocontaminados, y acá están los ejemplos más conocidos, ¿no? Tenemos residuos como las secreciones que los pacientes emiten, ¿no? Como producto de repente de su estancia hospitalaria. Tenemos, por ejemplo, los cultivos o muestras que se extraen, ¿no? Tenemos los hemoderivados, ¿no? Los insumos o bolsas de sangre que han sido utilizados y que por lo tanto se constituyen en un residuo una vez que ya han sido usados, un residuo de tipo biocontaminado, ¿no? Los tejidos, los órganos, las agujas jeringas, que también son un tipo especial de residuo biocontaminado, y me refiero de especial porque no se tratan de la misma manera que los demás, precisamente porque son punzocortantes. Entonces, la diferencia fundamental, como también se dice en esta lámina, que a diferencia del resto de residuos que se almacenan esencialmente en bolsas, las agujas o cualquier otro elemento punzocortante como bisturís o lancetas se deben eliminar en recipientes rígidos, siempre manteniendo el color rojo para reconocerlos fácilmente, ¿no? Los residuos B, que son los especiales, se consignan de color amarillo. Por eso cuando ustedes han visto señalización en establecimientos, deben haber notado o haber reparado en el detalle que estos se pintan de color amarillo, ¿no? Estos productos o residuos especiales son los provenientes de laboratorio, por ejemplo, las sustancias o elementos que se usan para hacer los procesamientos de laboratorio, los productos farmacéuticos, por ejemplo, medicamentos vencidos, ¿ya? O de las sustancias radioactivas que proceden pues de los servicios de rayos X o de gammagrafía
que existen en algunos hospitales, ¿no? Entonces todo esto se almacena en bolsas amarillas, y los residuos comunes, que son los inocuos, que no tienen absolutamente ningún tipo de riesgo para la persona que manipula. Aquí entran varias categorías, ¿no? Por ejemplo, la papelería que se elimina, producto del trabajo médico, los vidrios y madera, que pueden ser productos de las reparaciones a las que sean sometidos algunos servicios, o los restos alimentarios, no de los pacientes, porque los restos alimentarios de pacientes sí se consideran biocontaminados, sino nos referimos, y esto es importante para hacer la diferencia, a los residuos alimentarios de lo que consumimos el personal de salud en las guardias, ¿no? Cuando estamos de guardia nocturna o diurna, entonces en el almuerzo o en la cena, los residuos que se derivan de esto se consideran residuos comunes, ¿no? Porque no están ligados a los pacientes hospitalizados. Y son estos residuos comunes o inocuos los que pueden tomar un grado de valorización, que en buen término se refieren al grado de reutilización o de reciclaje, ¿no? Podemos vender los cartones, las maderas, los vidrios, los papeles, ¿no? O podemos usar también algunas sustancias para como insumos, por ejemplo, para el abono que se puede usar en otras áreas de las actividades agrícolas, ¿no? Entonces, todos estos residuos sí se pueden reutilizar, revalorar, y corresponden a los residuos comunes. Entonces, este tema es un tema muy importante, porque te va a perseguir hasta tu examen de ENAM y hasta tu examen de residentado. Aquí simplemente un detalle más amplio de cada uno de lo que hemos dicho, que ya lo vamos a dejar de tarea para la casa, ¿correcto? Los residuos clase A, clase B y clase C con mayor detalle. Ya desarrollando nuestras últimas 3 láminas, también el balotario nos habla algo de salud ocupacional, ¿bien? En la salud ocupacional también hay una norma técnica que se dedica a esto. La salud ocupacional, colegas, ha sido una de las disciplinas o de las especialidades, porque ahorita hay la especialidad de la medicina ocupacional, que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años debido a un conjunto de enfermedades que se presentan producto de la actividad que se desarrolla en algunas profesiones o en algunos oficios, ¿no? Entonces ahí es donde nace la salud ocupacional, que es una rama de la medicina o de la salud pública que se encarga de promover y mantener el bienestar físico, mental y social, nunca olvidar el biopsicosocial, de los trabajadores en todos los campos de acción, ¿no? Entonces la salud ocupacional busca esencialmente detectar riesgos, intervenirlos para reducirlos y evitar los eventuales daños que se puedan provocar en la salud. Si bien es cierto, la salud ocupacional no es atributo exclusivo del campo de la salud, en el caso de nosotros toma mucha importancia, no solo porque expone a los usuarios a diferentes daños producto de su desarrollo en el ámbito de los establecimientos, sino principalmente a los trabajadores, que es hacia donde se dirige los temas de la salud ocupacional. No a los usuarios, sino a los trabajadores que desempeñan labores dentro de los nosocomios, ¿no? La norma técnica del MINSA ligada a la salud ocupacional establece importancia, primero, en vigilar la salud ocupacional, es decir, hay que estar continuamente observando la presencia de factores de riesgo que puedan poner en peligro la salud y la vida de los trabajadores dentro del ámbito laboral, ¿no? Entonces, una primera cosa es vigilar qué problemas se están presentando. Por ejemplo, en el campo de la salud, la tuberculosis, el VIH y el COVID son 3 de las enfermedades más reconocidas como enfermedades ocupacionales, ¿no?
producto de que son enfermedades que se pueden contraer dentro de la práctica profesional. Entonces hay que estar alertas y una de las cosas que la norma indica es ir vigilando dónde aparecen los problemas de salud relacionados a esto. Otro aspecto que toca la norma técnica es qué se tiene que hacer para gestionar la prevención de riesgos ocupacionales, y aquí hay 3 etapas claramente definidas. Primero es reconocimiento, o sea, reconocer los factores de riesgo, ¿ya? Si tú te das cuenta que en un establecimiento hay una mayor cantidad, hay un servicio de atención a pacientes con tuberculosis, queda claro que hay que identificar ese riesgo. A diferencia de otros establecimientos donde no se traten pacientes con esta enfermedad, entonces el riesgo será diferente. Entonces, primera etapa en la gestión de prevención de riesgos es reconocer esos factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Segundo, hay que evaluar la magnitud, es decir, cuán intensa puede ser la presencia de ese factor de riesgo para poder tomar mayores acciones o menores acciones, de acuerdo al tipo de magnitud del riesgo que se pueda presentar. Y la tercera etapa es el control, que ya tiene que ver con las medidas que se deben tomar para proteger a los trabajadores frente a la presencia de esos factores de riesgo. Un ejemplo bastante claro y conocido es el uso de los equipos de protección personal, los famosos EPP, que en realidad se pusieron de moda con el manejo de la tuberculosis, pero tomaron mayor relevancia cuando se presentó el tema del COVID. Yo siempre he dicho que la tuberculosis es una enfermedad que no tiene muy buena prensa, y por eso lo que pasa o se haga con tuberculosis muy pocas veces es conocido a nivel poblacional. Obviamente a nivel profesional lo conocemos exactamente, perfectamente, pero a nivel poblacional como que el tema de la TB pasa muy subtitulado, ¿no? En cambio, el COVID, pues, qué duda cabe, ¿no? Ocupó las primeras planas de todo el mundo por mucho tiempo, y entonces ahí es donde uno identifica que el uso de los equipos de protección personal, que era una medida obligatoria, fundamental, se hace presente como una medida de control de riesgos. Pero en realidad, ya saben, esto no aparece con el COVID, ¿no? Entonces, esas son las 3 etapas en la gestión de riesgos: reconocer el riesgo, evaluarlo, o sea, mensurarlo, y tomar las acciones de control para reducir el riesgo al que se exponen las personas, ¿no? Luego, los mecanismos de bioseguridad reconocen riesgos específicos a los que se enfrenta el personal de salud. Hay precauciones universales, que son reglas generales que se dan para todo trabajador de salud, como hay reglas específicas, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, el uso de equipos de protección personal, o llamados los EPP, ¿no? Las reglas para el manejo de material punzocortante, también ya hay un conjunto de indicaciones específicas para este tipo de elementos de riesgo. Y lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? El manejo y eliminación de residuos hospitalarios, ¿no? O en general, no solamente hospitalarios, sino de cualquier otro establecimiento de salud. Y la promoción de salud ocupacional, que es otro aspecto que toca la norma técnica. Yo estoy haciendo un resumen de la norma técnica, que ya no es solamente hacer acciones específicas para problemas específicos, sino promover una salud y bienestar en general, ¿no? A través de la educación para la salud, ¿ya? Para que los trabajadores entiendan que, por ejemplo, el uso de mascarillas es una regla de cuidado personal general. Si bien es cierto, el uso de mascarillas se puso de moda en el tiempo del COVID, hoy día muchos establecimientos han seguido adoptando que toda persona, todo trabajador, así como los pacientes que entran a un nosocomio, tienen que seguir usando la mascarilla, ¿no? Entonces, ese es ya un tema de educación para la salud, lo que trata de, pues, cambiar la cultura del cuidado de la salud en la población. La comunicación e información sigue siendo una herramienta importante para educar a las personas. Mucha gente antes tenía vergüenza de usar mascarilla, ¿no? Porque se le podía etiquetar de otra manera. Pero hoy día, a través de la comunicación y la información, hay personas que ya adoptaron el hábito y no tienen mayor prejuicio
mayor problema de seguir usando estas cosas, ¿no? Otro aspecto importante en la promoción es hablar con las autoridades. La abogacía es una herramienta de gestión muy importante que consiste en convencer a una autoridad de que tome las medidas correctas que convienen, en este caso particular, a la salud de los trabajadores, ¿no? Es decir, si tenemos que adecuar la infraestructura de un establecimiento para que sea más grande o para que tenga una mejor ventilación y eso reduzca los factores de riesgo ocupacionales, eso va a depender de en qué medida convencemos a la autoridad encargada de hacer la inversión para esos cambios, ¿no? Entonces, la herramienta que se usa para eso se llama abogacía. No olvidar, porque es un término muy importante. La abogacía yo la llamo, de una manera coloquial, familiar, el arte de convencer. Es decir, cualquier recurso válido, lícito, que tú puedas usar para convencer a alguien para que haga lo correcto, a eso se le llama abogacía. Y la acción intersectorial, volvemos a repetir, el tema de la protección de la salud no depende solo de un sector, sino está vinculado pues a otros sectores, y el tema de la salud ocupacional también es multisectorial. Y terminamos estas dos últimas láminas hablando de otro tema muy interesante, que es el acceso a los servicios de salud. ¿Qué significa acceso al servicio de salud? Significa la capacidad de que una persona o una población pueda hacer uso de los servicios de salud. O sea, puede obtener una atención médica cuando lo necesite. Este concepto, que es tan simple y tan sencillo, en la práctica presenta muchas barreras, que es lo que lo hace o lo coloca en una parte importante de la discusión de la salud pública, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconocer las barreras que impiden el acceso de las personas o de la población a hacer el uso de los servicios que necesitan, ¿no? Hay que reconocer estas barreras y hay que ver qué medidas se toman para poder derrumbarlas, ¿no? Porque si es una barrera, hay que derrumbar la barrera para poder lograr que la gente acceda a los servicios, ¿no? Este acceso a los servicios implica la necesidad de la atención, es el primer punto de partida. O sea, cuando una persona siente la necesidad de buscar una atención médica o de algún otro especialidad o alguna otra profesión, ¿no? De un odontólogo, de un psicólogo, una nutricionista. Entonces, todo parte por la necesidad. Una vez que uno tiene la necesidad, busca el servicio, ¿ya? Entonces, tú estás en tu casa, te duele algo, te molesta algo, entiendes que hay una necesidad que se te está presentando. El segundo paso es ir al servicio. Ojo, no es tan sencillo. Hay muchos que prefieren sufrir en su casa, aguantarse como los machos, pero hay otras personas, y es lo correcto, que toman la decisión de buscar la atención, ¿no? Luego viene, una vez que tú buscas, el inicio de la atención, y luego ya la continuidad de tu atención en el sistema de salud, de acuerdo a lo que vimos ¿te acuerdas cuando en la clase pasada hablábamos de las características o atributos de la atención primaria? Y uno de ellos era la longitudinalidad, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona, una vez que es captada en un servicio de salud, ya tenga una atención continua a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no basta que un servicio esté bien equipado, una buena infraestructura, con insumos suficientes, con recurso humano capacitado. O sea, en otras palabras, no basta que un servicio de salud esté disponible, sino también este servicio de salud tiene que poder ser utilizado por la población que lo necesita. Y ahí es donde aparece el concepto de accesibilidad. ¿Tengo el servicio? Sí. ¿Puedo acceder a él? Entonces vamos viendo, ¿no? A ver, hay una pregunta con efecto retardado. Me dicen, ¿puede volver a dar ejemplo del régimen amarillo? Más que el régimen amarillo, se refieren al tema de los residuos sanitarios, ¿no? El color amarillo
es el código que hace referencia a los residuos llamados especiales, que son residuos que vienen de laboratorio, de farmacia o de los servicios de rayos X o de diagnóstico de apoyo por imágenes, donde se usan sustancias de tipo radioactivo, ¿no? Entonces, los ejemplos son esos. El ejemplo de laboratorio, pues son cualquier insumo que se usa en el laboratorio o los frascos cuando ya se han acabado los insumos y se tienen que eliminar esos frascos que contienen esas sustancias químicas. Entonces, esos frascos de desecho que han contenido la sustancia que ha sido usada por los laboratoristas para hacer las pruebas, es un residuo especial. De la farmacia, un medicamento vencido es un residuo especial, y de los servicios de rayos X, cualquier insumo desechado del producto de el uso de las imágenes de apoyo diagnóstico es un residuo especial. Todos ellos son residuos que se clasifican como tipo B y que en el código de colores les corresponde el color amarillo. Muy bien, entonces vamos a terminar con esta última lámina que dice cuáles son los tipos de barreras de acceso, ¿ya? Hay una barrera de tipo de acceso económico, es decir, el servicio de salud está allí, la persona está aquí en la puerta, pero no tiene plata para pagar la consulta, o no tiene plata para pagar la medicina, o no tiene plata para pagar la prueba de laboratorio que le pide el médico. Entonces, tenemos el servicio disponible, pero no existe el acceso porque hay una barrera de tipo económico que impide que el usuario haga uso del servicio. A eso se refiere la barrera económica, que tiene que ver con el aspecto del dinero. Otra barrera es la barrera geográfica o territorial. ¿Ok? Acá tengo el establecimiento, está disponible, el médico está esperándote, pero pues tú vives aquícito nomás, o sea, a 2 horas, a 3 horas a pie del establecimiento. Entonces, eso hace que las personas muchas veces no quieran venir al establecimiento porque pues implica una caminata de 2, 3, 4 horas, si no más. Ya cuando te toca hacer el sermón sabrás de qué te hablo. Y entonces estas personas, muchas de ellas parecen ser de Tangamandapio, o sea, que por evitar la fatiga, pues no vienen al establecimiento de salud, ¿no? Entonces esa sería una barrera de tipo geográfica, ¿no? Que también existe. Una barrera cultural, ¿ok? No hay problema económico, no hay problema geográfico, pero el establecimiento de salud atiende el parto a la manera occidental que nos han enseñado en la universidad o en el internado, es decir, con la paciente echada en una camilla en horizontal o en oblicua. Y hay muchos lugares del país, ya te tocará en alguno de los casos llegar a esos sitios, donde culturalmente las mujeres de esas comunidades atienden su parto de manera vertical o en cunclillas. Entonces, esa diferencia cultural entre cómo tú sabes atender y entre lo que ellas quieran que la atiendas implica una barrera, ¿ya? Una barrera aparentemente invisible, pero que tiene que ver con un choque de culturas, ¿no? Entonces eso impide, más allá de la parte de dinero económica o más allá del tema de geografía, impide que la gente haga uso del servicio porque no quiere atenderse de esa manera. En este aspecto, el Ministerio de Salud hace más o menos 20 años, el año 2004, aprobó la norma técnica de la adecuación intercultural del parto, en el que se autorizaba la atención del parto vertical en lugares en donde la población así lo demande. Y a partir de esa fecha, estos establecimientos de salud han adecuado desde el punto de vista cultural su infraestructura. Entonces estamos hablando de establecimientos que tienen su sala de partos
adaptada a la cultura. Es decir, muchas veces hay ambientación local y del techo cae una soga que sirve para que las mujeres se agarren en ese momento cuando van a dar el parto de forma vertical o en cuclillas, ¿no? Obviamente, muchos de ustedes no tienen la menor idea de cómo se atiende el parto de esa forma. Entonces, la norma del MINSA establece que en esos lugares el personal de salud que va a llegar a trabajar, ya sea serums o no serums, sea debidamente capacitado y entrenado para aprender la atención del parto de esa manera, de tal forma que la barrera cultural desaparezca, ¿no? en ese aspecto. Entonces, eso es un ejemplo importante. Otra barrera es la barrera organizacional o también llamada administrativa, en la que el paciente no va al servicio de salud no por un tema de dinero, no por un tema de distancia, no por un tema cultural, sino simplemente porque a la hora que quiere ir a atenderse, que a veces es saliendo del trabajo, o sea, después de las 5 de la tarde, llega a su establecimiento de salud y está cerrado. Es decir, el horario de atención no se ajusta a la posibilidad de los pacientes y esa es una barrera ya no de tipo ni económica, ni cultural, ni geográfica, sino de tipo administrativa o organizativa. O en algún ejemplo también, pacientes que no van al establecimiento a pesar de que está abierto a la hora que ellos pueden, porque saben que si tú vas a las 8 de la mañana, sales a la 1 de la tarde, ya sabes, ¿no? Tiempos de espera prolongados, a veces maltrato al paciente mientras espera, no hay la comodidad para tener asientos disponibles. Entre otras cosas, el paciente dice, no, yo no quiero ir allí porque las condiciones me hacen perder toda la mañana y encima estoy incómodo y me canso y todo lo demás, ¿no? Entonces, todos esos son ejemplos de barreras de tipo administrativa, ¿ya? De tipo social, la discriminación. Hay muchas personas, por ejemplo, pacientes con tuberculosis, que no les gusta ir al establecimiento porque hay un aspecto discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, no les gusta pues que estando sentados ahí en la sala de espera, salga la enfermera y diga, a ver el paciente con tuberculosis, ya, imagínate, ¿no? Entonces ese aspecto discriminatorio que es de carácter social también constituye a veces una barrera que impide que el paciente se sienta cómodo de ir a atenderse al establecimiento, ¿no? Y las barreras personales que ya tienen que ver con el miedo, ¿no? No, ¿para qué voy a ir al servicio? De repente me van a decir que tengo cáncer, ¿no? O me van a decir que tengo VIH. Entonces todos estos aspectos hacen que ya por un tema de tipo personal, las personas no se sientan, digamos, cómodas para ir a hacer el uso del servicio, a pesar de que tienen la necesidad sentida y reconocida, ¿no? A ver, en gestión de servicios, que es una de las especialidades de la medicina, en gestión de servicios, uno de los temas que se trabajan es básicamente cómo hacemos para derrumbar cada una de esas barreras. Y en el proceso se han avanzado en algunos temas, ¿no? Yo ya adelanté, por ejemplo, que para el tema de la barrera cultural hay una norma técnica de atención del parto cultural, pero más allá de eso hay un fuerte enfoque de interculturalidad desde el Ministerio de Salud en el que nos obligamos a respetar la cultura de las poblaciones a las que vamos a atender y tenemos que saber adaptarnos y entrar en un equilibrio armónico para no atropellar la cultura ancestral, pero respetando también el conocimiento científico. Entonces, en ese aspecto se está trabajando mucho para barrer temas de tipo cultural. Para el tema geográfico, esto ya depende de que el ministerio correspondiente invierta en la construcción de pistas y carreteras, ¿no? Y la implementación de transportes adecuados para que las poblaciones más alejadas pues no estén
a tanto tiempo de traslado, ¿no? Entonces, con una buena carretera, con un buen vehículo, una ambulancia, podemos vencer la barrera geográfica. ¿Cómo barreríamos la barrera económica? ¿Cómo derrumbaríamos la barrera económica por el cual una persona que no tiene dinero siente que no puede ir al servicio porque no le va a alcanzar para comprar la medicina o pagar la consulta o pagar el examen de laboratorio? El SIS ha sido la respuesta a esta barrera. En otras palabras, hoy día en el Perú, ninguna persona debería dejar de atenderse o tener una barrera de acceso por causas económicas. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del Seguro Integral de Salud, paga cualquier servicio por aquellas personas que no lo pueden pagar. Esto obviamente no alcanza a los que sí tenemos recursos y que sí tenemos un seguro de salud o tenemos una clínica privada, un seguro privado. No, pero para la población pobre, vulnerable o indigente, el SIS es la que paga de manera solidaria para que la gente tenga acceso a los servicios, ¿no? En el tema organizacional, caray, si tú detectas que el horario de atención es una barrera que impide que gran parte de la población haga uso del servicio, pues caray, amplía el horario, ¿no? O si sabes que es el tiempo de espera o el maltrato, ya internamente el director, el jefe del establecimiento tiene que trabajar procesos para disminuir los tiempos de espera, disminuir las colas, o mejorar el trato del paciente. En la parte social tendremos que, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, VIH, que son enfermedades de alta carga de estigma social, de discriminación, se han implementado establecimientos especiales o servicios diferenciados que están dentro de la infraestructura un poco más lejos de las otras áreas de atención general, para que precisamente estas personas no sientan la discriminación y acudan a un ambiente más amable, más amigable, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir trabajando aquellas barreras sociales que impiden que las personas acudan a los servicios. Y a nivel personal, pues hay que hacer amplias campañas de educación a la población para barrer esta barrera de tipo social. Por ejemplo, lo más conocido, hay mucha gente que no tiene mucho temor de hacerse un examen porque tiene miedo que le detecten alguna enfermedad incurable, ¿no? O algún problema de salud irreversible. Entonces, ¿de qué se trata? De educar a la población, y pongo el ejemplo del cáncer como uno de los ejemplos más importantes, en el que hay que insistir en decirle a la gente, si el cáncer se detecta a tiempo, existe una altísima probabilidad de que no te mueras por esa enfermedad, que se pueda curar o se pueda minimizar al máximo o controlar, ¿ya? Entonces, esas campañas de educación masiva pueden ayudar a vencer las barreras personales, principalmente ligadas al miedo o a la ansiedad, ¿no? Muy bien, entonces, ahora viene la sorpresa. Antes de despedirnos, hemos trabajado en coordinación con el equipo de producción de acá de Usamedic, un cuestionario, un examen de preguntas ligadas a todos estos temas que hemos compartido, ¿no? Para lo cual les vamos a dar unos 12 minutos, creo que está bien, 12 minutos para que puedan resolver 22 preguntas de la clase de hoy. Las preguntas se han elaborado en un formato que es un formato de Google, en el que ahorita les van a compartir en el Zoom un enlace. Por favor, el examen es anónimo, tranquilos, no se preocupen, no va a aparecer ni el primer lugar ni los jalados, es absolutamente anónimo, es una evaluación, digamos, automática, porque va a haber una autocalificación rápida, lo que les va a permitir a ustedes y a nosotros saber en qué temas faltan reforzar un poquito más, ¿ya? Entonces, ahí está en el Zoom el enlace. Por favor, denle
denle clic al enlace y se les va a abrir el cuestionario y procedan a responder, ¿ya? Cuando alguien acabe, por favor me indica en el chat, ya acabé, para hacer un repaso rápido de las preguntas, confirmarle las claves y de repente hacer algún refuerzo. Entonces son 8:49, a las 9 de la noche, por favor, me indican que ya deberían haber terminado. Empecemos, por favor. A ver, vamos a ver rápidamente las 22 preguntas y las respuestas que se han conseguido. En esta primera gráfica general podemos observar que hay una evaluación positiva con un alto promedio de respuestas correctamente contestadas. No sé si era necesario decirles que el examen se daba sin mirar las clases, ¿no? Espero que lo hayan sobreentendido. En todo caso, la idea es que ustedes mismos se autoevalúen. Por eso les decía que el examen es anónimo. Acá no tengo posibilidades de identificar a quién corresponden las respuestas. Pero en lo sucesivo, tratemos de que eso sea de esa manera, ¿no? O sea, absolutamente sin mirar ninguna fuente de apoyo que pueda alterar la realidad. Muy bien, entonces, en la primera pregunta, por ejemplo, son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esa definición correctamente corresponde a los determinantes sociales de la salud. Hemos tenido un rendimiento de 90%, ¿no? Un poco más de 90% de respuestas correctas del universo, que hasta el momento es de 51 colegas que se han animado a aplicar el examen, ¿no? En la segunda pregunta, marque la determinación correcta respecto a un determinante estructural. Perfecto, también el porcentaje aquí no ha sido tan abrumador. Estamos en un 67% de respuestas correctas. Sí hay un casi poquito más de 30% que no ha contestado correctamente. Ahí hay que hacer un ajuste. Hay que repasar un poquito más ese tema de la pregunta, ¿no? Marque la alternativa que corresponde a un determinante social intermedio. Igual hay un 63% que han contestado correctamente, dejando un margen de más de 37%, que es una cantidad significativa pero preocupante, ¿no? La respuesta, circunstancias materiales. Complete el párrafo. Se refiere al contexto social y material en el que viven las personas, mientras que se enfoca en la elección del comportamiento individual. Acá tenemos un 85% de respuestas correctas, condiciones de vida primero, estilos de vida después. Recordamos, para aprovechar ya que estamos por aquí, por el barrio, que el modo de vida es, si lo quieren ver desde el punto de vista matemático, la suma de las condiciones de vida más los estilos de vida, ¿no? Muy bien, hay un 85%, ahí está un poco mejor la cosa. Igual en la siguiente pregunta, son un subconjunto de determinantes sociales que se refiere a las condiciones del entorno físico que pueden afectar la salud de la población. Estos son los determinantes ambientales, ¿no? También un alto porcentaje de respuestas correctas. El desarrollo sostenible se basa en 3 pilares fundamentales: desarrollo económico, ambiental y social. 96.4. No sé si fui muy claro en el tema. Espero que eso haya sido así y no que hayan estado mirando la respuesta. Por favor, hay que ver alguna manera de que esto no cedamos a la tentación, ¿ya? Yo sé que somos débiles a la tentación, pero tratemos de hacer un esfuerzo, ¿no? Indica que la alternativa corresponde a un factor de los determinantes biogenéticos, la edad, evidentemente. Pero esta pregunta, por ejemplo, era tan fácil que me preocupa que tenga menos preguntas bien contestadas que la anterior, ¿no? Que probablemente requería más de memoria que de lógica. En fin, son detalles de la parte académica. En la siguiente es la capacidad de la comunidad para identificar sus necesidades, tomar decisiones y actuar para mejorar su salud.
87%, muy buen rendimiento, al empoderamiento. En un ejemplo de TIC en salud que consiste en facilitar la prestación de servicios de salud a distancia para mejorar el acceso a la atención, especialmente en áreas rurales, telemedicina, esta creo que es la respuesta que ha tenido mayor rendimiento de respuestas correctas, ¿no? Muy bien, bien por eso. Es el conjunto de actos voluntarios en respuesta a una necesidad fisiológica y consciente que incluye la elección de alimentos, cocinarlos y consumirlos. Perfecto, alimentación también. Cuidado, acá hay un 14.5 que marcó nutrición. No es nada despreciable ese porcentaje. Hay que marcar bien la diferencia. Cada uno ya sabe quién marcó qué y eso nos ayuda a identificar qué cosa tenemos que corregir. Supongo yo que después de esta autoevaluación queda claro qué error ya no debemos cometer. Esa es un poco la idea de este ejercicio. Es el conjunto de procesos mecánicos y químicos por los cuales el ser humano utiliza, transforma e incorpora compuestos para obtener energía, construir y reparar las estructuras orgánicas y regular procesos metabólicos. Igual, la respuesta correcta, nutrición, pero solo un 70%. Me queda claro que no son nutricionistas ni aspirantes a eso, pero como médicos, estos son conceptos básicos que nos permiten diferenciar alimentación y nutrición, y hay otro sólido 14% que ha equivocado el concepto. Así es que, por favor, tomen nota de esos errores. Los alimentos procesados son aquellos elaborados de manera artesanal o industrial a partir de alimentos naturales y que en su elaboración se han añadido sal, azúcar u otra sustancia, con el propósito de hacerlos durables y agradables al gusto. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de alimento procesado? El atún enlatado, muy bien. Acá, por ejemplo, yo no sé si su subconsciente los ha traicionado o el sentimiento de culpa ha pesado más, que han querido suavizar el tema de los snacks como si fueran procesados. No, chicos, los snacks son ultra procesados, son muy tóxicos, ¿ya? Son muy tóxicos. Ahora, esto no significa que son veneno tampoco, o sea, que el que come su Dorito se va a morir. Eso está claro. Pero si uno acumula o consume con una frecuencia muy alta y sostenida, esto sí se puede reflejar en un daño de la salud. Por lo tanto, la legislación no dice que no comas alimentos ultraprocesados. Lo que dice es que debes comer muy poco y muy espaciadamente y que tienes que priorizar los alimentos naturales, y por ahí los procesados sí pueden tener un margen de tolerancia, ¿no? Pero los ultraprocesados hay que tener mucho cuidado. Y a este 12% de colegas les digo, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Igual hay una gran confusión entre margarina, mantequilla. El problema de la margarina es que contiene muchos ácidos grasos no saturados, ¿no? Entonces, y es más barata, yo lo sé, pero hagan un esfuerzo, ¿ya? Por su vida, 3 soles más y pueden salvar la vida, ¿no? No cuesta mucho. Marco un ejemplo de alimentos ultraprocesados. Perfecto, ¿no? Ahí ya estamos mejor. Ya sabemos cuál es el mal, ¿no? Aunque sé que a pesar que lo saben van a seguir haciéndose el mal, pero por lo menos ya lo saben, es un gran paso. ¿A qué corresponde la presente definición? Se define como el acceso físico, económico y sociocultural de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Perfecto. Seguridad alimentaria. Un porcentaje no óptimo, para mí lo óptimo está de 80% para arriba, pero por ahí hay un 21% que no ha tenido claro el concepto. Colegas, ya saben, esto sirve para ajustar las piezas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una dimensión de la seguridad alimentaria? Claro, correcto. El acceso, la utilización y la disponibilidad sí son dimensiones de la seguridad alimentaria, la integralidad no. Sin embargo, también hay un más de 30% que no ha dado la respuesta correcta, y entre ellas la utilización. Hay que repasar esos detalles. Ya saben, la ventaja que te da el MINSA es que te da un balotario.
con temas específicos. Entonces, lo que hemos hecho desde acá, desde USAMEDIC, es preparar estas clases en base a esos temas específicos y hacerte la evaluación. Entonces, en teoría, eso debería ayudarte a que tengas una mayor probabilidad de tener respuestas correctas. Actividad destinada a eliminar, reducir o controlar poblaciones de insectos o vectores. Perfecto, control vectorial. ¿Cuáles de las siguientes alternativas? Acá hay problemas, ¿ah? ¿Cuáles de las siguientes alternativas corresponde a un ejemplo de actividad de control de plagas? Bueno, encontré el talón de Aquiles, ¿ah? Aquí la respuesta correcta es la de menor porcentaje, ¿no? Y la mayoría se ha equivocado en el uso de agentes biológicos, eliminación de larvas de Aedes aegypti. Esto es control vectorial, no es control de plagas. Eliminación de criaderos es control vectorial. Por eso les decía, para que no confundan control de plagas con control vectorial, y la recomendación sigue estando vigente, asuman como ejemplo el dengue. Y el dengue es una enfermedad que requiere control vectorial para su prevención y control. Entonces, todo lo que se haga en dengue corresponde al control vectorial. Y en dengue hay que eliminar criaderos. Eso es control vectorial. Hay que eliminar las larvas de la Aedes aegypti. Eso es control vectorial. Y hay que usar agentes biológicos como lo que dije, la bacteria de la Wolbachia, que es un tipo de control biológico para erradicar el dengue, ¿no? Entonces, traten de usar esa recomendación. Marca la alternativa correcta relacionada a la gestión y manejo de residuos sólidos. Perfecto. Un muy digno 87.5% de respuestas correctas, ¿no? Todas son correctas. Según la norma técnica de manejo de residuos sólidos, el color amarillo corresponde, perfecto, residuos especiales, el rojo a los biocontaminados y el negro a los residuos comunes, ¿no? Inocuo es lo mismo que común, por si acaso, ¿eh? Las agujas hipodérmicas utilizadas en los establecimientos de salud se deben desechar en el recipiente de color rojo, perfecto, un poderoso 96.4%. ¿Qué etapa no corresponde a la gestión de la prevención de riesgos ocupacionales? La segregación, perfecto, esa no corresponde, ¿no? Porque la segregación corresponde al tema de la eliminación de residuos sólidos, no a la gestión de riesgos, ¿no? Y la última, a ver chicos, si tienen un neurólogo de cabecera, evalúen su memoria reciente, ¿eh? Es lo último que dije, es lo último que dije. El CIS es una política que el Estado ha implementado para precisamente eliminar la barrera económica, la barrera de acceso económico para que la gente se pueda atender independientemente de que tenga o no tenga dinero. Muy bien, 77% no es muy baja, pero no es lo que uno podría haber esperado. Muy bien, la nota promedio de todo el salón es 18, si no veo mal. Sí, es 18 preguntas de 22, o sea, 18 respuestas correctas de 22 como promedio global del salón. Felicitaciones por eso y los invito a seguir repasando. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.